Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro episodio de nuestro podcast Hablemos de Cáncer. Y en esta ocasión es muy grato estar en colaboración con el podcast del Hospital Galenia, Actitud Saludable. Y el día de hoy vamos a platicar por conmemoración del Día Mundial del Cáncer, que se celebra cada año a partir del 4 de febrero. La historia un poquito de esto viene desde el año 2000, en una cumbre que se dio en París, con el objetivo de que las naciones se unieran para el nuevo panorama que venía al futuro sobre cómo vamos a tratar el cáncer. Se firmó una carta en la cual las naciones se comprometían a hacer investigación, a mejorar las técnicas de diagnóstico, a favorecer el tratamiento y la concientización de este tipo de enfermedades. Y a partir del 2000, cada año celebramos en nuestro país y en el resto del mundo actividades que ven encaminadas a concientizar a la gente sobre este mal. En este año, el lema del 2024 es por unos cuidados más justos y un llamado a unir nuestras voces y actuar. ¿Sí? Entonces, para comenzar, quisiera presentar a quien me acompaña hoy en el podcast. Está conmigo aquí a mi derecha la doctora Ariana Tavares, que es la jefa de oncología del Hospital Civil, la jefa de oncología del Oncology Center. Y me acompaña también la jefa de radioterapia, la doctora Jamie Ortiz, que vamos a platicar los próximos minutos sobre algunas cosas interesantes para todos. Quisiera darle la palabra a la doctora Ariana para que nos comente un poquito sobre cuál es el panorama del cáncer que estamos viviendo en el mundo, en América y en México especialmente. Y adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí. Y bueno, como hemos visto, hay muchísima estadística a nivel mundial, a nivel de América Latina y México, que habla acerca del cáncer. Y lo que sabemos es que a nivel mundial es alrededor de 20 millones de casos nuevos y alrededor de 10 millones de muertes. Estas estadísticas están dadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y también sabemos que a nivel de América como continente se han registrado por lo menos 4 millones de casos nuevos y 1.4 millones de muertes. Y de estas, si nosotros pudiéramos reducir más la cantidad, diríamos que América Latina tiene al menos 1.5 millones de casos nuevos y alrededor de 700,000 muertes. Y bueno, en México pues también existen estadísticas. Está la estadística que da el GloboCan, que es todo lo que ya había comentado, y también el INEGI. Por ejemplo, del GloboCan nos menciona que hasta el 2022 al menos 200,000 casos nuevos y de estos 96,000 muertes. Y pues es muy importante comentar que pues nos encontramos dentro de los casos, de las causas más importantes de muerte por cáncer. Y si analizáramos esto, diríamos, por ejemplo, las 3 primeras causas de muerte, en la tercera lo ocupan los tumores malignos. La primera, pues son enfermedades cardiovasculares del corazón. La segunda, la diabetes, y la tercera, el cáncer. Entonces, por eso ahí la importancia de este diagnóstico. Bien. Doctora Jamie, pasando con usted. El GloboCan, de lo que platicó la doctora Tavares, es una agencia internacional de estudio del cáncer como parte de la Organización Mundial de la Salud. Se publica cada año y la última actualización es del 2022. Entonces, me gustaría que nos platicara la audiencia sobre qué dice el GloboCan sobre cuáles son las causas más frecuentes de cáncer en nuestro país y cuáles son las causas más frecuentes de muerte por cáncer. Llama la atención este año que el cáncer de colon ha venido subiendo en el ranking. ¿Sí? El pronóstico es que para el 2030 quizás sea la causa más frecuente de cáncer asociada al estilo de vida que tenemos actualmente, a la obesidad, a la dieta rica en grasas saturadas, unas dietas hipercalóricas. Pero me gustaría que nos pudiera ampliar la audiencia cuáles son estas causas más frecuentes de cáncer en nuestro país. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, pues sí estoy de acuerdo con la doctora, con todos los datos arrojados
acerca del Globocan. Y con respecto a la pregunta del doctor y las causas más frecuentes de cáncer que tenemos a nivel mundial y que se comparan y son equitativas a las que tenemos también a nivel nacional, pues desde el 2020 el cáncer de mama viene siendo la primera causa de cáncer a nivel mundial y a nivel nacional. Lamentablemente ha sobrepasado los niveles que tenía cáncer de pulmón hasta hace unos años, esto por el tabaquismo y su relación con el cáncer de pulmón, pero lamentablemente pues el cáncer de mama, a pesar de todos los intentos que hacemos por diagnosticarlo temprano y por disminuir las tasas de muerte, han incrementado de manera drástica, seguido por el cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer colorectal. El cáncer colorectal viene siendo ya la tercera causa. Hace unos 10 años ocupaba la octava causa de cáncer a nivel mundial y lamentablemente se han incrementado tanto los valores o los diagnósticos de cáncer de colorecto que actualmente está ocupando la tercera causa de cáncer. Eso es prácticamente igual aquí en el país. Solamente nos falta agregar el cáncer cervicuterino dentro de las causas de cáncer a nivel nacional. Esto todavía por el incremento del VPH y la poca concientización acerca de la vacuna y acerca de la prevención de la misma. También llama la atención que también no solamente el cáncer de colon, sino también el cáncer de tiroides, especialmente en las mujeres, ha tomado un papel importante, localizándose en las primeras 3 causas afortunadamente no de mortalidad. Es un cáncer muy bien diferenciado que diagnosticamos en etapas tempranas y que generalmente curamos y no se nos mueren, pero la incidencia, el tercer lugar solamente después del cáncer de mama y de cervicuterino. Interesante. Efectivamente sí, aquí en el país se ha incrementado los diagnósticos de cáncer de tiroides y como bien dijo el doctor, específicamente son cáncer que en su mayoría llegan a ser curables por ocupar pues las patologías de bien diferenciados en su mayoría, pero desafortunadamente todavía en el país seguimos diagnosticando en cuanto a los cánceres de cabeza y cuello. Una de las primeras causas pues sigue siendo cáncer de tiroides, que es un cáncer más frecuente en el sexo femenino. Correcto. Doctora Tavares, continuando con nuestra charla, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tanto cáncer en el mundo? ¿Por qué hay tanto cáncer en nuestro país? ¿Qué dice la gente que hace investigación? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Este comité de investigación sobre el cáncer. ¿Por qué tenemos tanto cáncer en el mundo? Bueno, existen muchas razones para pensar los riesgos de padecer cáncer. Y en esto se basa todas aquellas investigaciones y protocolos que se realizan para hacer tamizaje y detección temprana. Pero creo que es importante recordar las causas, ¿no? Y dentro de las causas, pues tenemos el tabaquismo, que es pues una causa muy frecuente para la mayoría de los cánceres, y es cualquier tipo de tabaquismo, cualquier forma de tabaquismo. El alcoholismo, el hecho de no tener una alimentación sana, equilibrada, el hecho de no consumir fibra, el hecho de consumir carnes rojas, procesadas, o también estamos hablando de la falta de ejercicio, el sedentarismo, el hecho de que pues muchas veces, un tema importante es dar lactancia, ¿no? ¿Por qué? Pues es una forma de reducir, pero también se nos olvida que es aparte de ayudar al bebé, también es una forma de reducir el riesgo. Entonces, dentro de otros factores de riesgo, podemos saber que la exposición a la radiación, por ejemplo, en lugares con mucha exposición al sol, principalmente un ejemplo es aquí, pues el riesgo de padecer cáncer de piel, ¿no? En cualquier tipo que exista, pues está elevado. También hay ciertas infecciones que nos pueden incrementar el riesgo. Por ejemplo, la infección por VPH, la infección por hepatitis B y C, pues también el virus de VIH, de inmunodeficiencia humana, algunas bacterias pudiera también incrementar la posibilidad, por ejemplo, el cursar con infecciones como tuberculosis que se relaciona con cáncer de pulmón, el padecer infecciones como Helicobacter pylori, que es una bacteria muy frecuente que se encuentra generando gastritis. Entonces, realmente tiene que ver la suma de los factores. No existe como tal un factor específico para decir, bueno,
me dio cáncer por esta razón, ¿no? Y también lo que sabemos que es menos del 10%, entre un 5 y un 10% que se relaciona con la herencia. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar ese 90% de las razones extras, no considerando la herencia, pues tiene que ser cualquiera de los factores que hemos comentado. Correcto. Doctora Jamie, quisiera que nos platicara. Es bien sabido que desafortunadamente el cáncer no tiene síntomas específicos. Muchos de ellos es por eso que los encontramos en etapas avanzadas, porque generalmente cuando se manifiestan clínicamente, el tumor se ha diseminado y es más difícil controlarlo, pero si tuviéramos que platicar a la audiencia que tuviera signos de alarma o si hubiera que estar revisando en la familia que no se presentase ninguno de algunos síntomas, ¿qué podemos pensar? ¿Cuáles serían los síntomas que a un experto como nosotros nos pudiera hacer pensar que un paciente pudiera estar cursando con una enfermedad oncológica? Okay. Pues a grosso modo, efectivamente, como bien dice el doctor, no hay un síntoma específico totalmente que abarque todas las enfermedades oncológicas, porque va a depender mucho de la localización de la lesión y muchas veces estas enfermedades las encontramos en etapas muy avanzadas. Pero efectivamente sí hay síntomas que pueden compartir en común las enfermedades neoplásicas y mucho más cuando ya se encuentran en etapas que consumen al paciente, y esta va a ser la pérdida de peso, el cansancio que puede ser extremo en muchas ocasiones, puede haber fatiga, puede haber inapetencia, puede haber cambios en los patrones evacuatorios, ya tratándose de cánceres del tubo digestivo, puede ser diarreas, constipación o estreñimiento, puede haber cólicos, pueden haber dolores en diferentes zonas del cuerpo dependiendo de dónde se localice la enfermedad tumoral. Puede haber un aumento de volumen en cualquiera de las partes de nuestro cuerpo, lesiones nuevas, tratándose de tumores de la piel o lunares, manchas o con algún crecimiento que sea rápido, progresivo, entre otras. Pero las más importantes pues siempre son la pérdida de peso y cualquier sintomatología que se haga persistente, que se haga permanente o que se incremente, siempre hay que prestarle atención y acudir a una consulta médica. Nunca está de más investigar de qué se trata. A veces nos asusta, nos da miedo mucho estas 6 letras, hacer un diagnóstico de este tipo. Recordemos que no todo significa cáncer, pero si no buscamos no encontramos. Entonces hay que siempre pensar más allá de lo habitual para poder tratar al paciente e intentar curarlo, que esa es nuestra finalidad, sobre todo. Correcto. Doctora Tavares, aquí viene la pregunta más interesante. Estamos bombardeados generalmente, sobre todo en la época de las campañas sobre el cáncer de mama en octubre, ¿no? Que es cuando todo el mundo nos acordamos que existe el cáncer y escuchamos en la radio, en la televisión que el cáncer se cura cuando se detecta a tiempo, pero la pregunta es, ¿realmente el cáncer se puede curar? Bueno, no existe una estrategia que nos diga, bueno, con esto vamos a curar el cáncer. Existe ciertas pues recomendaciones que nosotros llevamos a cabo para reducir el riesgo. Y estas recomendaciones para reducir el riesgo, pues tiene que ver, por ejemplo, si sabemos que el tabaquismo produce cáncer, pues hay que evitar toda forma de tabaco. De igual manera, el alcoholismo. Hasta ahora no se conoce una dosis adecuada, segura para no producir. Está relacionada a lo mejor algunas dosis con otro tipo de circunstancias, pero para cáncer en realidad no hay una cantidad exacta que se asegura. Pues también podríamos hablar nuevamente de dar lactancia. Cuando nosotros damos lactancia a los hijos, reducimos 1.4% el riesgo de padecer un cáncer de mama. ¿Y qué tiempo? En realidad no hay un tiempo específico, pero al menos 12 meses sería lo más ideal, ¿no? Y mientras más veces demos lactancia, menos reduce más el riesgo. También tendríamos que hablar de hacer ejercicio, de pues nuevamente consumir una dieta adecuada, balanceada, que esté pues rica en fibra, esté rica en evitar sobre todo las carnes rojas, ¿no? Todo aquello que produce un riesgo, en este caso disminuir también. Pues también el hecho de que si estamos hablando de que vivimos en una zona donde hay mucha exposición solar, también utilizar algo que nos proteja, por ejemplo, bloqueador solar, utilizar
gorra, utilizar algún tipo de protector, evitar las horas más de mayor intensidad. Por ejemplo, se sabe que entre las 9 y las 5 de la tarde es la hora más con mayor intensidad de rayos ultravioleta, entonces por ahí tendríamos que disminuir. Entre eso, pues también estamos hablando de llevar un control, un chequeo correcto, adecuado con el médico, primero con tu médico general, y también nosotros llevar a cabo la exploración, ¿no? Nosotros como mujeres, y es lo que aprendimos y enseñamos y siempre decimos en cada campaña de octubre, ¿no? Explórate, revísate, porque al final de cuentas, cuando encuentras una alteración, tú eres primero quien va a identificar, y por esa razón es que vas a acudir con tu médico. Entonces, también parte de la importancia es ir con el médico cuando tengas un primer síntoma. Correcto. Doctora Yemi, pues casi para terminar, platíquenos un poquito sobre cuáles son los programas de escrutinio que existen para el hombre o para la mujer. Generalmente, el grueso de nuestra población sabe que si tienes más de 40 años y eres mujer tienes que venir a hacerte una mastografía, pero bueno, hay programas de escrutinio para cáncer de colon, que ahora ya vimos que es el primero en mortalidad y el tercero más frecuente. ¿Cuándo se recomienda hacer una colonoscopía? O si tú eres un gran fumador, es una buena práctica clínica hacerte un estudio tomográfico para ver si tú pudieras tener un cáncer, detectar un cáncer pulmonar a tiempo. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Bueno, hablando primero de la palabra escrutinio, vamos a definirla para que la población entienda de qué se trata. Son pruebas que tenemos a la mano, que son de fácil acceso, que son económicas y que han demostrado a lo largo del tiempo poder disminuir el riesgo de la mortalidad de una enfermedad en específica en una población que sea de riesgo. Escrutinio significa detección temprana de una enfermedad. Y las buscamos con las enfermedades más frecuentes. La primera pues es cáncer de mama. Tenemos pruebas específicas que han demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres que son de riesgo, que son mayores de 40 a 45 años, dependiendo de la población. Se empiezan a hacer estudios mastográficos, que son fotografías que se le toman a la glándula mamaria por expertos radiólogos y técnicos radiólogos, donde se expone esta misma y se pueden visualizar algunas lesiones que quizás todavía no han dado síntomas que sean palpables o medibles a la clínica del paciente, pero que por estos estudios se puedan visualizar. Y generalmente se realizan una vez al año en las mujeres de más de 40 años. Si no son pacientes de alto riesgo, las pacientes de alto riesgo son aquellas que se han determinado que tienen un factor mayor que lo que tiene la población en común. ¿Como cuáles? Como que tengan alguna mutación genética, y eso es un cambio que se puede llegar a heredar, que ocurre en menos del 10% de la población que padece cáncer de mama, o sea, no es tampoco tan frecuente. Entonces, de manera general, para las mujeres, una mastografía. Hablando del cáncer de próstata, que también es uno de los cánceres más comunes, pues está la medición del antígeno prostático específico, que es una proteína que se puede medir en la sangre. Eso por un examen, una toma de muestra que se hace en laboratorio clínico de manera anual en los hombres de más de 40 a 45 años. En las poblaciones latinoamericanas, por el riesgo que hay mayor, en la raza negra se empieza a partir de los 40, pero realmente la edad de inicio de realización de estas pruebas son a partir de los 40 años. Estas pruebas deben de ser realizadas por un experto, un urólogo, o médico con conocimiento acerca de cómo determinar cuáles son los valores correctos. Muchas veces se debe de acompañar para incrementar los resultados de lo que se busca de un tacto rectal, donde se palpe la glándula buscando alguna anomalía en cuanto a la anatomía de la glándula. Y en otras ocasiones también se puede acompañar de un ultrasonido prostático. En cuanto al cáncer de pulmón, no existe una prueba en específica en este momento que haya determinado o que se utilice como escrutinio como tal. Si bien es sabido que sí, que los pacientes fumadores deberían de realizarse una revisión rutinaria con un neumólogo, donde probablemente se tomen imágenes tomográficas para poder ver el parénquima pulmonar, todavía no es un estudio que esté determinado que haya disminuido el riesgo por cáncer de pulmón y que se utilice de manera rutinaria como una prueba de tamizaje o escrutinio, pero sí se llegan a utilizar. En el cáncer cervicuterino, que en nuestro país pues obviamente es una de las primeras causas también de cáncer,
se utiliza el Papa Nicolau o la toma de muestra de un frotis de tejido cervical o cuello uterino, donde se valora bajo el microscópico la característica que tienen esas células del cérvix y se puede determinar si hay algún cambio por el virus del papiloma humano o si ya existen cambios más allá que tengan que ver con una lesión neoplásica. En cuanto al cáncer de colon, todo va a depender de la historia familiar que tenga la persona. Generalmente, según las guías, se recomienda que a partir de los 45 o 50 años, por lo menos en los pacientes o en las personas que son de bajo riesgo, se realicen una colonoscopía de manera o cada 5 años, y en las personas o pacientes que tienen familiares o historia consecutiva de cáncer colorectal, que esto sea cada 2 años. Esto es también sugerido y revisado por un experto en tubo digestivo. Previo se pueden realizar pruebas de coprológico, donde se busquen sangre oculta en heces, o algunas otras revisiones médicas que pueden ayudar. Son las enfermedades que más comunes nosotros buscamos, pero en particular las que se realiza un escrutinio de manera rutinaria, pues es obviamente el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, con todas las pruebas de tamizaje que ya mencionamos. Correcto. Doctora Tavares, bueno, para despedir nuestra emisión, ¿qué opina usted personalmente sobre cuál es el futuro del cáncer en nuestro país? Quizás sin politizar esto, hemos estado con muchas deficiencias, los tratamientos son costosos, los casos van en aumento, desafortunadamente los encontramos en etapas avanzadas, el paciente requiere un tratamiento multidisciplinario. Quizás hablando del lema de esta ocasión, de llevar cuidados más justos, el hecho de que también nuestro país es tan heterogéneo y de repente no toda la gente tiene acceso a los mejores servicios de salud y por el costo de ellos, ¿qué nos queda? La prevención, hacer diagnóstico temprano, invitar a la gente a concientizarla sobre que esta enfermedad se cura, pero preocupa saber que las cifras, la gente que sabe que esto va a ir incrementándose y que dentro de los 2 o 3 décadas más quizás el cáncer sea una de las primeras causas de muerte en nuestro país y rebase a las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pues has dicho mucho de la respuesta. Definitivamente pues va en ascenso y yo creo que tiene mucho que ver con la suma de los factores de riesgo y que no estamos quizás haciendo el cambio que necesitamos para lograr el impacto y disminuir el porcentaje de esa curva que va en ascenso, ¿no? Como bien lo dices, los tratamientos son caros, son costosos y que muchas veces no contamos es difícil contar con los recursos suficientes para poder llevar a cabo un tratamiento como es para el cáncer, y sobre todo que pues cada vez hay nuevos tratamientos y de hecho los tratamientos nuevos pues aparte de ser novedosos son cada vez más costosos, ¿no? Entonces, lo que nos queda, como bien lo dices, pues es hablar de la prevención, del tamizaje. Nosotros sabemos que si un paciente se diagnostica en etapas iniciales, que pues es un porcentaje muy bajo, como el 30% menos realmente, pero esos pacientes tienen una supervivencia mayor. Entonces, lo que tenemos que apostar es encontrarlos en etapas iniciales. ¿Para qué? Pues número 1, pues para que vivan más, vivan mejor, no tengan que recibir tantos tratamientos como cirugías y todo lo que incluye tratamiento sistémico, ¿no? Y pues evidentemente impacte también en su economía, ¿no? Porque al final de cuentas pues se trata de un problema económico nacional y mundial. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, hablar más de tamizaje, de prevención, de fortalecer el diagnóstico de forma correcta y temprano para que pueda impactar. Y pues lo que se viene cada vez es más importante en cuanto a conocimientos oncológicos, en cuanto a tratamientos sistémicos, siempre es uno de los temas que más se estudian, de los que salen más artículos, de los que se apuesta más por
estudiar y aprender y conocer si un tratamiento es mejor que el que está autorizado en este momento y que es mejor que el que existe, ¿no?, actualmente. Eso significa que cada 2-3 meses estamos actualizándonos y hay un nuevo fármaco, y eso también tiene mucha ventaja, ¿no? Y algo que también se ha apostado mucho es reducir la toxicidad, porque una razón por las cuales los pacientes no reciben un tratamiento es porque le tienen miedo a la toxicidad. Y entonces eso es algo que vale mucho cuando tú decides dar un tratamiento a un paciente, que la toxicidad no sea mayor, o sea, impacte más en lo que es la enfermedad, dar una toxicidad mayor, ¿no? Y que pues ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces eso también hay que valorarlo mucho. Vale la pena apostar por la prevención, vale la pena apostar por un diagnóstico temprano más que por un tratamiento. Bueno, cuando el paciente ya tiene el diagnóstico, definitivamente dar el tratamiento correcto, pues es lo ideal. Correcto. Yo quiero agradecer a la doctora Jamie Ortiz, jefa del Departamento de Radioterapia del Hospital Galenia del Cancún Oncology Center, su participación en esta mesa redonda conmemorativa por el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer, este 4 de febrero. Y doctora, ¿quiere decir unas palabras? Sí, pues yo quiero apostar, como dice la doctora, por el lema de este año. El lema de este año, haciendo un llamado en cuanto a que toda la población esté consciente acerca de qué se trata de la enfermedad, del lugar que ocupamos en las causas de muerte a nivel mundial, del por qué nosotros estamos haciendo este tipo de jornadas, y de por qué utilizamos un día especial para hacer una conciencia y por unos cuidados que se deben de ser más justos para la población en general. Agradezco mucho la invitación a la plática del día de hoy y espero que pasen muy buen día. Gracias. Doctora Ariana Tavares, jefa de Oncología del Hospital Galenia y del Cancún Oncology Center y Cancún Cancer Institute, gracias por participar en esta mesa redonda. ¿Y algún mensaje final para nuestra audiencia? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero que, pues así como todos, también tengamos la responsabilidad, ¿no?, de cambiar, pues sobre todo el pronóstico de este diagnóstico tan difícil como es el cáncer. Y a todos nos toca poner un granito, ¿no? A lo mejor a mí como oncólogo, pues diagnosticar, dar el tratamiento correcto, pero a muchos también corresponde explorarse, revisarse en casa, cuidarse, protegerse y identificar. Entonces yo los invito a que revisen, se cuiden y si detectan algo que no es usual en su cuerpo, pues que acudan con su médico para que iniciemos un diagnóstico y lleguemos a un diagnóstico correcto. Bueno, yo soy el doctor Jorge Gómez, soy cirujano oncólogo y director de Cancún Oncology Center del Hospital Galenia. Y este fue un episodio más de nuestro podcast Hablemos de Cáncer y en colaboración con el Hospital Galenia y su podcast Actitud Saludable. Nos despedimos, los invitamos por favor a que lo escuchen y cualquier duda, cualquier cosa estamos a la orden. Bonita tarde. Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.